acompañarnos nuevamente en este ciclo de actualidad tributaria. En la charla del día de hoy vamos a abordar el nuevo régimen de facilidades de pago de la resolución 5321. Cuando hablamos de nuevo régimen de facilidades de pago, la realidad es que este es un régimen que fue establecido por la resolución 5321, publicado en el Boletín Oficial el pasado 24 de enero, y lo que hace es establecer un régimen de facilidades de pago permanente. No es un nuevo régimen que se suma a los otros, sino que lo que hace es sustituye los regímenes de las resoluciones 4057, que es el que llamábamos habitualmente mini plan, para cancelar los saldos de las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales, intereses y multas por falta de presentación, y el régimen permanente de la 4268, que permitía regularizar obligaciones impositivas aduaneras y de los recursos de la seguridad social. Como dije entonces, este nuevo régimen, que sustituye a los que acabo de mencionar, está en vigencia a partir del 1 de febrero del corriente año y no es una moratoria, ¿sí? Es un plan de facilidades cuya adhesión no implica la reducción de intereses ni de la liberación de sanciones. ¿Cuáles son las obligaciones alcanzadas? En términos generales, como decía, permite regularizar deudas impositivas de la seguridad social y aduaneras y multas y cargos suplementarios por tributos de importación, exportación, las infracciones de acuerdo al código aduanero. Lo que tiene que ver con las obligaciones impositivas y los recursos de la seguridad social, que además incluye intereses y multas, tenemos que tener en cuenta que son obligaciones vencidas a la fecha de adhesión o cuya fecha de vencimiento opera en el mes de presentación del plan de facilidades de pago. Pero tenemos una salvedad importante, una excepción que quiero puntualizar. En el caso de empresas medianas, tramo 2, que tengan certificado PYME vigente a la fecha de adhesión, y aquellos sujetos que encuadren como demás contribuyentes, ahora en un ratito nada más vamos a ver quiénes se encuentran en cada caso, cuando estos sujetos quieran regularizar deuda de IVA, van a poder recién regularizarlos a partir del primer día del tercer mes posterior al del vencimiento. Esto es lo que tenemos que tener presente porque si no en la práctica nos podemos llegar a llevar alguna sorpresa cuando vence la declaración de IVA de estos sujetos y queremos regularizarla. Y así como hablamos de lo que son las obligaciones alcanzadas, al igual que todos los planes de facilidades de pago con los cuales hemos venido trabajando, tenemos exclusiones. Algunas son objetivas y otras exclusiones subjetivas. Centrémonos ahora en las exclusiones objetivas. Vamos a ver acá dos pantallas que contienen en la enumeración de las exclusiones que contemplan la norma. Vamos a mencionar algunas de ellas. Entre las exclusiones tenemos las retenciones y percepciones, tanto impositivas como previsionales, practicadas o no, con excepciones. Es decir, aquellas retenciones y percepciones que puedan ser incluidas en planes provenientes, digamos, de deudas provenientes de fiscalizaciones o un plan especial, o los aportes personales correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia. Tampoco se van a poder regularizar, como ocurría con los otros planes, anticipos y pagos a cuenta, el IVA que se tenga que ingresar por importación de servicios, prestaciones de servicios digitales y prestaciones realizadas en el país por sujetos radicados en el exterior. También se encuentran excluidos de la posibilidad de ser regularizados a través de este plan los aportes y contribuciones con destino al régimen nacional de obras sociales, excepto monotributistas, las cuotas destinadas a las ART. Como vemos, estos son todos conceptos que no son nuevos. Los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Seguridad Social para empleados de servicio doméstico y trabajadores de casas particulares. Bueno, acá vemos que hay más exclusiones, quiero puntualizar algunas. No podrán ser regularizadas a través de este plan las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes. Tampoco las obligaciones susceptibles de ser regularizadas a través del plan permanente previsto para los monotributistas, o sea, los sujetos adheridos al régimen simplificado. No podrán ser regularizadas las obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago caducos, correspondientes a deudas provenientes de fiscalización de este régimen establecido por la 5321 o el plan permanente de la 4268,
Tampoco podrán ser regularizadas las obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago caducos de la 5.321 o las incluidas en el 4268 o el plan específico de ganancias y bienes personales, ¿sí? El 4057, cuya caducidad opere a partir del 24 de enero del 2023, es decir, la fecha de entrada en vigencia y de publicación en el boletín oficial de la norma, excepto que se trate de saldos que puedan regularizarse a través del plan por deudas de ajustes de fiscalización. Tampoco podremos regularizar intereses, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos, digamos, originados en los conceptos excluidos, como ocurre habitualmente con los planes de pago. Pero tenemos una excepción, que son los intereses sobre el capital cancelado de anticipos, pagos a cuenta, retenciones y percepciones. Dentro de lo que son las exclusiones, como dije, tenemos las exclusiones objetivas y las exclusiones subjetivas. Las exclusiones subjetivas son las que vemos aquí en pantalla: los condenados por delitos tributarios y aduaneros, los condenados por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones impositivas aduaneras o de recursos de la Seguridad Social, que en definitiva son las obligaciones que pueden ser regularizadas a través de este régimen, los condenados por delitos de quiebra fraudulenta, las personas jurídicas cuyos socios, gerentes, administradores o directores hayan sido condenados por alguno de los delitos mencionados, los responsables solidarios respecto de las obligaciones comprendidas en tal carácter, y los garantes por obligaciones impositivas y aduaneras contemplados en el régimen de garantía. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo. ¿Cuál es el requisito para que el sujeto quede excluido y no pueda regularizar a través de este régimen? Es que la sentencia se encuentre firme y la condena no haya sido cumplida. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de contribuyentes. Como yo mencionaba, la norma establece distintos tipos de contribuyentes y es muy importante saber esta definición porque en base al tipo de contribuyente serán los tipos de planes a los cuales se podrán acceder o las condiciones de los mismos. Tendrán algunas condiciones más beneficiosas que otros en cuanto a cantidad de cuotas o cantidad de planes a los cuales se van a poder adherir o la tasa de financiación. Podemos distinguir estos grupos: pequeños contribuyentes, que son personas humanas y sucesiones indivisas caracterizadas como tales en el sistema registral. O sea, si nosotros ingresamos al sistema registral, vamos a ver que estos sujetos tienen esta tipificación, que es el código 547, pequeño contribuyente. Luego tenemos las micro, pequeñas y medianas empresas. Recordemos que medianas empresas, tramo 1 y tramo 2, que tienen que tener certificado PYME vigente y estar caracterizadas como tales en el sistema registral. Otra clase de contribuyentes son entidades sin fines de lucro registradas en AFIP bajo las formas jurídicas que establece la normativa. Recordemos asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, entre otras. Y luego tenemos el universo residual de demás contribuyentes, que son aquellos que no encuadran en ninguno de los otros tipos mencionados con anterioridad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la condición del contribuyente para definir, digamos, cuáles son las condiciones de plan o qué tipo de plan va a poder adherir, es la que reviste a la fecha de solicitud de la adhesión del plan. Y yendo ahora a lo que son pequeños contribuyentes, ¿sí? Dijimos que son las personas humanas y sucesiones indivisas que tienen la caracterización. Ahora, ¿cómo se obtiene esta caracterización? A través de un proceso sistémico que corre la AFIP. ¿En qué momento se corre este proceso? El anteúltimo día hábil del mes de septiembre de cada año. ¿Para todos los sujetos? No. Para aquellos que tengan inscripción en ganancias, en bienes personales o en monotributo durante el año calendario inmediato anterior. Pero además tienen que cumplir con la totalidad de las condiciones que ahora voy a mencionar. Los ingresos que hayan registrado no pueden superar el monto de los ingresos brutos máximos de la categoría K de monotributo, vigente al mes de diciembre del año anterior. Si el contribuyente presentó declaración jurada de bienes personales, ¿sí?, el monto total de los bienes no puede superar la sumatoria del mínimo no imponible y el mínimo que establece la ley del gravamen para la exención de casa-habitación, ¿sí?, vigente para el periodo fiscal considerado. Y para aquellos sujetos que están inscritos en ganancias y en bienes personales, tenemos una condición excluyente que tienen que tener presentada la declaración jurada del periodo analizado y no tienen que tener la CUIT con algún tipo de limitación. O sea, la CUIT tiene que estar activa y sin limitaciones.
Ahora bien, nosotros decíamos que AFIP corre este proceso sistémico, lo hace el anteúltimo día del mes de septiembre del año anterior. Pero bueno, esta resolución 5.321 fue publicada en el Boletín Oficial en enero, y entonces, bueno, ¿en qué momento se define si soy o no pequeño contribuyente? Porque en septiembre del 2022 no se corrió un proceso sistémico. Bueno, la norma establece para esta situación, para el primer año, digamos, de aplicación, que la caracterización será realizada tomando en base la información que tiene el fisco al mes de diciembre, que ahí se corre, o sea, el mes de diciembre del 2022, el último día, que es cuando se corrió este proceso. Como dije entonces, la caracterización va a ser considerada a los fines de la adhesión al plan y siempre va a ser en forma previa a verificar si el contribuyente cuenta o no con certificado PYME. Y es importante saber en qué tipo de contribuyente estamos tratando, porque en base a eso serán las características de los planes de pagos. Bueno, y ahora sí, nos vamos a meter en los planes de pago. Tenemos 6 tipos de planes distintos. Tenemos planes por deuda general, plan por deuda de impuestos anuales, para deuda otro tipo de plan que es para deuda de autónomos y monotributistas, otro por deuda aduanera, deuda proveniente de la actividad fiscalizadora y la última, deuda de planes o planes especiales. Retrocedamos un poquito a lo que es la deuda general. Nosotros dijimos que podemos regularizar obligaciones impositivas, previsionales, y también los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia, excepto que sean de autónomos o monotributistas, porque, como vimos recién, hay un plan especial para esto. Ahora bien, tengamos en cuenta lo siguiente. Para las obligaciones correspondientes a impuestos anuales vencidos a partir del 1 de enero del 2023, como vemos, hay un tipo de plan específico, pero nosotros vamos a poder, a través del plan general, regularizar a partir del primer día del 6º mes inmediato siguiente al del vencimiento del pago. Y ahora vamos a ver por qué cuando nos metamos en el otro tipo de plan. Y como mencionaba hace un rato nada más, en el caso de la deuda de IVA, recordemos que para las empresas medianas tramo 2 y demás contribuyentes, la adhesión recién va a poder ser formalizada a partir del primer día del tercer mes posterior al vencimiento. Entonces acá tenemos deuda general. Por el segundo tipo de plan, deuda de impuestos anuales, dijimos entonces obligaciones vencidas a partir del 1 de enero del 2023, correspondiente impuesto a las ganancias, incluido el impuesto cedular, bienes personales, excepto deuda por responsable sustituto, y podemos regularizar aun cuando se trate de deuda en gestión judicial. Y también regularizaremos sus accesorios. En el caso de deuda por impuestos anuales, y esto como en contraposición a lo que mencionábamos recién, va a poder ser regularizado. Continuemos ahora el otro tipo de plan, dijimos para deuda de autónomos y monotributos, se puede regularizar deuda en gestión judicial, también los accesorios, la deuda aduanera, ¿sí? Multas, cargos, intereses vinculados a tributos de importación y exportación. El quinto tipo de plan, como mencionamos acá, deuda proveniente de actividad fiscalizadora, es ajustes y multas de fiscalización o determinaciones de oficio de AFIP, y los planes especiales. Estos planes especiales, último tipo de plan, es para aquellos que están afectados por la emergencia agropecuaria, estado de desastre declarado en determinadas zonas del país, o aquellas que desarrollen determinadas actividades sectoriales que estén afectadas por circunstancias particulares. Y dentro de los planes especiales, exclusivamente para este tipo de sujetos, tenemos también distintos subplanes: plan por deuda general, plan por deuda de aportes de seguridad social de empleados y plan por deuda de retenciones y percepciones impositivas. Fíjense que acá, en este tipo de planes especiales, es posible regularizar retenciones y percepciones que se encontraban dentro de las exclusiones, pero era una de las excepciones. ¿Cuáles son las condiciones de estos planes? El porcentaje del pago a cuenta y la cantidad máxima de cuotas se va a determinar en función del tipo de contribuyente y el perfil del contribuyente. Esto va a ser analizado a fecha de consolidación y el tipo de plan. Recordemos que el perfil de cumplimiento es lo que llamamos CIPER, puede ser perfil de cumplimiento 1 o perfil de cumplimiento 2 que asigna el fisco sobre la base de evaluación de determinados parámetros vinculados al cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. El perfil 1 tiene categorías A, B y C, y el perfil de cumplimiento 2, categorías D, E y los sujetos no categorizados. Recordemos que es muy importante, o sugiero,
periódicamente revisar cuál es la categoría CIPER asignada por el fisco al contribuyente para no llevarnos sorpresas al momento de querer incluir una deuda en un plan de facilidades de pago y, llegado el caso de ser necesario, plantear la reconsideración de la categoría asignada. Los planes, es posible tener, ¿sí?, una cantidad máxima de planes, según el tipo de plan que estemos hablando. Esta cantidad máxima de planes está fijada en el anexo de la resolución, y para lo que son los planes generales, nosotros tenemos que, en primer lugar, tener en cuenta el total que dice la norma, pero ese número después lo tenemos que ajustar. ¿Ajustar en base a qué? Hay que restarle los planes vigentes por deuda general de la 5.321 al que se hubiera adherido el contribuyente, o deuda general o en gestión judicial de la 4268, siempre que las cuotas no estén todas canceladas. Y además, también hay que restar del cupo los planes caducos de la 5.231 y de las resoluciones 4057, 4268 y 4166. En este caso, con caducidad que esté registrada en mis facilidades dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de presentación o de adhesión al plan, incluido el mes de esta última. Entonces, tengamos en cuenta, ahora en los cuadros que vamos a ver hacia el final, tenemos una cantidad máxima de planes, pero para los planes generales hay que ajustar ese total para saber realmente cuántos planes puedo adherirme. Y para los restantes planes, sí nos tenemos que guiar por lo que dice el anexo. ¿Cuáles son los requisitos para la adhesión? Los que conocemos habitualmente: tener el domicilio fiscal electrónico constituido, tener presentadas las declaraciones juradas determinativas e impositivas de los recursos de la Seguridad Social por el periodo fiscal y establecimiento a regularizar. Esto tiene que ser antes de la adhesión al régimen. Si bien sabemos, por ejemplo, en el plan de la 4057 hubo algún año donde se permitía la adhesión sin tener presentada la declaración jurada, bueno, acá la norma establece que hay que tenerla presentada. Hay que tener la cuita activa sin limitaciones y tener declarada la CBU en la página de AFIP para que de ahí se produzca el débito de las cuotas. La adhesión se realiza a través del servicio Mis Facilidades. Hay una opción que es RG 5321, Plan de Facilidades de Pago Permanente. Como estamos habituados, al ingresar a este servicio, nosotros podemos convalidar la deuda que nos trae el sistema, podemos incorporarla, podemos eliminarla, y tenemos que tener en cuenta siempre cuál es el tipo de plan en base a la obligación a regularizar. Hay que seleccionar la CBU, consolidar la deuda y generar el BEP de pago a cuenta. Recordemos que no todos los planes exigen pago a cuenta, pero de exigirlo hay que generar el BEP, y hasta tanto ese BEP no sea pagado, no se va a consolidar el envío del plan. Una vez que se envía el plan, el sistema emite un formulario 1003 y el acuse de recibo respectivo. Tengan en cuenta que los planes no se rectifican, o sea, si el contribuyente detecta que se equivocó, no puede rectificar el plan, sino que tiene que solicitar una anulación, y esto lo hace a través de un servicio, o sea, a través del servicio de presentaciones digitales. Hay un trámite específico que se llama planes de pago, anulaciones, cancelaciones anticipadas totales y otra, y ese pedido tiene que ser fundamentado. Entonces, ojo, estemos atentos en oportunidad de enviar el plan para tener que evitar caer en este proceso de solicitud de anulación. En cuanto a las cuotas, la propia norma establece que las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, y la forma de cálculo será en base a la fórmula que el fisco incluyó en su micrositio de Mis Facilidades, que les comparto ahí en pantalla. El monto mínimo de las cuotas es de 2.000 pesos. Como todos sabemos, al igual que los restantes planes, las cuotas vencen el día 16 de cada mes, a partir del mes siguiente al de consolidación, y hay un segundo vencimiento el día 26. Se cancelan las cuotas mediante débito en cuenta, y en el caso de que el importe de la cuota sea superior a 100 millones de pesos, o cuando exista alguna razón de índole operativa que no permite, por algún motivo, que se produzca el débito directo en la cuenta, entonces en ese caso tendremos que cancelar la misma con un BEP. En el caso de que se hayan vencido cuotas, estas cuotas podrán ser rehabilitadas mediante, digamos, si la forma de cancelación puede ser mediante un BEP o mediante débito el día 12 del mes siguiente. Ahora, tengan en cuenta que más allá de la posibilidad de rehabilitación, esto no obsta que el plan pueda caducar si se cumplen con los extremos legales para que esto ocurra, ¿sí? Entonces, ojo con las cuotas impagas. Hay que arbitrar los medios necesarios para tener los fondos disponibles a la fecha del débito.
El pago a cuenta, como mencionaba, va a ser calculado sobre la base de la deuda consolidada, según el tipo de contribuyente y el CIPER, al igual que la cuota tiene un monto mínimo de 2.000 pesos, y en el caso de que sean planes que exijan el ingreso de pago a cuenta, recién una vez que se haya cancelado el mismo y esté registrado en el sistema, se va a enviar automáticamente el plan. En cuanto a la tasa de financiación, está establecida en el anexo, en los cuadros que tiene la resolución general, pero en definitiva es aquel que surge de aplicar un porcentaje, 90%, 95% o 100%, según el tipo de contribuyente y de plan, sobre la tasa de interés resarcitorio vigente a la fecha de consolidación. Actualmente la tasa de interés de resarcitorio está fijada en 5,91% mensual. Y acá les quiero mostrar en pantalla, tal vez algunos lo conocen por los planes anteriores, pero me parece que es bueno refrescarlo, que si nosotros ingresamos al servicio Mis Facilidades, podemos presionar en la solapa que dice Parámetros Plan Permanente y el sistema nos va a abrir una ventana. En esa ventana nos va a decir cuál es la categoría del contribuyente, si es PYME, mediana, tramo 1, tramo 2, cuál es la categoría CIPER asignada y en consecuencia el perfil de cumplimiento. Y va a tener un resumen de cuál es la cantidad de planes que yo puedo presentar por deuda general de esta resolución. Fíjense, en este caso tenemos que el contribuyente está habilitado a presentar hasta 10 planes de las 5.321 por deuda general. Ahora bien, ¿tienes planes vigentes de la 4268? ¿Tiene planes vigentes de las 5.321? ¿Tiene planes caducos de otras resoluciones? Bueno, en definitiva, si nosotros depuramos, ¿sí?, o ajustamos ese monto máximo de planes, o esa cantidad máxima de planes, vamos a ver que si hoy se quiere adherir, solamente tiene un cupo, es decir, un solo plan podrá presentar a través de esta régimen. Muchas veces nos consultan si es posible realizar la cancelación anticipada del plan. Sí, es posible, por única vez. Recién puede ser solicitado cuando se produzca el vencimiento, a partir del vencimiento de la segunda cuota, y la cancelación anticipada tiene que ser total. El monto a pagar va a estar determinado en base a las cuotas vencidas e impagas y a las cuotas no vencidas. ¿Cómo se hace la cancelación anticipada? También hay que solicitarlo a través de presentaciones digitales, el trámite específicamente previsto a tal fin, y la cancelación puede ser realizada mediante BEP o también se puede realizar mediante débito directo en cuenta, en la CBU que indicamos, ¿sí? Y este débito se producirá el día 12 del mes siguiente. Y en el caso de que el importe de la cancelación anticipada supere los 100 millones de pesos o haya razones operativas que impidan el débito, como mencionaba hace un ratito para el caso de las cuotas, bueno, en este supuesto, sí o sí el contribuyente lo va a tener que cancelar mediante débito. Bueno, otro tema que no nos tenemos que olvidar, como hablaba recién, la caducidad. Esta opera de pleno derecho sin necesidad de intervención del fisco. ¿Cuáles son las causales? La causal general, digamos que aplica a la generalidad de los contribuyentes, es la falta de ingreso de 2 cuotas consecutivas o alternadas a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda cuota, o la falta de ingreso de una cuota a los 60 días corridos contados desde el vencimiento de la última cuota del plan. Pero también existe una caducidad especial que se va a producir con la falta de ingreso de una sola cuota a los 60 días corridos del vencimiento de su vencimiento. ¿Y esto cuándo se produce? Para los planes de deuda general, cuando sean presentados por los contribuyentes que califican como demás contribuyentes en la medida que tengan perfil de cumplimiento 2, o los planes por deuda de impuestos anuales, también presentados por el contribuyente demás contribuyente, pero en este caso que tengan perfil de cumplimiento 1 o 2. La caducidad del fisco la va a notificar al domicilio fiscal electrónico y por supuesto va a quedar habilitado para iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro. Y lo que tenemos que tener en cuenta, si lo que se produce es la caducidad de un plan que tiene deuda aduanera, entonces el sistema Malvina procederá automáticamente a suspender al deudor en los registros especiales aduaneros. Bueno, y ya para ir finalizando, dijimos que se podían regularizar deudas en discusión, ¿sí?, administrativa, contencioso administrativa o judicial. Esta regularización requiere el allanamiento previo, ¿sí?, incondicional, a toda acción o derecho, incluso de repetición, por los conceptos y montos regularizados. Este allanamiento se tiene que formalizar mediante la presentación del formulario 408 en AFIP a través de presentaciones digitales
y también ante la instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial en la que se sustancie la causa. Recién una vez que esté acreditada en auto, ¿sí?, este allanamiento, ¿sí?, y se hayan cancelado los honorarios de los profesionales intervinientes, el juez va a solicitar el archivo de las actuaciones. Si se hubiera trabado embargo o algún otro tipo de medida cautelar, recién una vez que se acredite la adhesión, se va a disponer el levantamiento de la medida cautelar. Y en el caso de que el contribuyente no hubiera optado por el procedimiento de la resolución 4262, que es afectar los fondos embargados a la cancelación de las obligaciones, bueno, previo al allanamiento se va a producir la transferencia de las sumas incautadas antes del acogimiento para la cancelación parcial o total, ¿sí?, del capital y los intereses. Y si existiera un remanente impago, bueno, recién este remanente va a poder ser incluido en el plan de facilidades de pago. Ténganse en cuenta también que hay que cancelar las costas del juicio, ¿sí? Existe un plazo para su cancelación y es necesario además informar que se ha producido la misma dentro de los 5 días hábiles administrativos. Esto se hace a través de presentaciones digitales. También hay que cancelar los honorarios de los apoderados, representantes del fisco y los letrados, y se pueden cancelar al contado o en cuotas. Y al igual que lo que ocurre con las costas del juicio, también hay que informar de su cancelación dentro de los 5 días hábiles administrativos a través del servicio Presentaciones Digitales. Ya para ir finalizando, ¿cuáles son los beneficios de la adhesión? Bueno, en la medida que ello cumpla los requisitos para adherirme, ¿sí?, y que se mantenga la vigencia del plan, en el caso de establecimientos educativos de gestión privada, ellos van a poder usufructuar del beneficio de reducción de contribuciones con destino al régimen nacional de seguridad social. Y además se considera regularizado el importe adeudado, ¿sí?, conforme lo establecido en la resolución 1566. Y lo que es importante, que en el caso de deuda aduanera, permite obtener el levantamiento de la suspensión en los registros especiales aduaneros. La anulación, el rechazo o la caducidad del plan implica la pérdida de los beneficios, y en el caso del rechazo del plan, esto se va a producir a partir de la notificación respectiva. Bien, rapidito, tema anticipos, lo mencioné un poco por arriba con el tema de las exclusiones. ¿Se pueden regularizar los anticipos a través de este plan? No, no se pueden regularizar ni anticipos ni pagos a cuenta, es una exclusión objetiva. Pero sí se pueden cancelar los intereses sobre el capital cancelado de estos conceptos: anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, etc. Bueno, y ya para dejarles como parte del material, les comparto cuáles son los distintos tipos de planes, ¿sí? La AFIP tiene en su página web algunos cuadros interesantes que nos van a servir de guía por tipo de contribuyentes, ¿sí?, con cada una de las características. Y bueno, dado que ya me quedé un poquito corta de tiempo, les dejo en el material para que los puedan ir consultando y por supuesto quedo a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a responder un par de preguntas. Comenzamos con una que dice: ¿existe algún plan para regularizar un plan caduco de otra resolución general? Bueno, no sé exactamente a cuál plan se refiere, pero tengamos en cuenta que aquellas obligaciones que hubieran estado incluidas en planes caducos de las resoluciones 4057 y 4268 pueden ser incluidas en el plan de la 5321 en la medida en que dicha caducidad haya operado con anterioridad al 24 de enero del 2023, es decir, la fecha de publicación en el boletín oficial de este nuevo régimen de facilidades permanente. Por lo tanto, en estos supuestos vamos a poder regularizar esas obligaciones, porque justamente cuando la caducidad opera con posterioridad al 24 de enero, está expresamente prevista en la norma la exclusión objetiva. Otra de las consultas es si a través del plan de la resolución 5321 se pueden regularizar el impuesto sobre los bienes personales régimen responsable sustituto. Bueno, acá hago un poquito de historia. Nosotros sabemos que con las resoluciones anteriores, la 4057 y la 4268, esta deuda, digamos, por bienes personales responsables sustitutos, solamente podía ser regularizada a través del plan permanente de la 4268. Estaba expresamente excluida de la resolución 4057 que llamábamos mini plan.
Bueno, a través de este plan permanente nosotros vamos a poder regularizar bienes personales responsables sustituto, pero ojo, no lo vamos a poder regularizar como deuda de impuestos anuales, porque está expresamente excluido, pero sí lo vamos a poder regularizar a través de un plan de deuda general. Y la última consulta es si una empresa que tiene el beneficio de IVA diferido puede regularizar ese saldo mediante un plan de facilidades permanente. Bueno, en primer lugar recordamos, ¿no?, que el tema del IVA diferido aplica solamente a aquellas pymes que estén registradas en las categorías micro y pequeñas empresas. Si estos tipos de contribuyentes se encuentran con certificado PYME vigente al momento de la adhesión y tienen efectuada la opción de IVA diferido, sí lo van a poder incluir en un plan de facilidades permanente. Lo que tenemos que tener en cuenta que en este caso este IVA va a tener que ser incluido dentro de un plan de deuda general. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.